¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una bendición encontrarnos en esta ocasión para estudiar Apocalipsis capítulo 8. Mientras vamos avanzando en el estudio de Apocalipsis, es Jesús mismo quien nos está hablando por medio de esta carta que ha sido revelada. Es por eso que los asuntos que tocamos en Apocalipsis, en este libro, están abiertos delante de nosotros. El ángel le dijo a Juan que no selle las palabras de este libro porque el fin estaba cerca. Y el fin está cerca claramente, y el fin ya llegó para muchas personas. Estamos llegando a la conclusión de la historia del mundo. Y hay verdades que debemos entender para llevarlas a la práctica, para la debida preparación de cada uno de nosotros. Hoy estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 8. Hemos estudiado bien anteriormente sobre los sellos, sobre los 144.000 sellados, la gran multitud, y en esta ocasión vamos a estudiar algo sobre las trompetas. Pero antes vamos a estudiar el último sello, el séptimo sello que se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Recordemos que en el Apocalipsis se nos habla muchas veces de manera simbólica. Por lo tanto, aquí aparece media hora profética de silencio en el cielo. Media hora profética. ¿Qué había ocurrido en el sexto sello? En el sexto sello comenzaron a ocurrir los eventos que Cristo profetizó en Mateo. Hubo un terremoto, cayeron las estrellas, hubo un día oscuro, que históricamente se cumplieron, pero que antes de la venida de Cristo tendrán un doble cumplimiento muy similar. Ahora vemos después de los eventos que en el sexto sello Jesús aparece en las nubes de los cielos, con todos sus ángeles, y la gente quiere esconderse de la vista de aquel que está sentado en el trono. Y ahora en el séptimo sello, luego de la venida de Cristo, hay silencio en el cielo. Pero nos preguntamos, ¿por qué este silencio? ¿Por qué dura media hora? ¿Cuánto es media hora profética? Pues para llegar a la conclusión de cuánto equivale en media hora profética, tenemos que aplicar el principio que aparece en Ezequiel 4:6, de día por año. Un día de 24 horas equivale a un año. Y ahora si 24 horas equivalen a un año profético, ¿cuánto equivalen 12 horas? A 6 meses. ¿Cuánto equivalen 6 horas? A 3 meses. ¿Cuánto equivalen 3 horas? A mes y medio. ¿Cuánto equivale una hora? Medio mes. ¿Y cuánto equivale media hora? 7 días o una semana. Cuando estudiamos sobre el año, que equivale a 12 meses, repito, 24 horas que equivalen a 12 meses, llegamos a la conclusión de que media hora equivale a 7 días literales. Ahora la pregunta es ¿por qué hay 7 días de silencio en el reino de los cielos? Pues la respuesta está en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Mateo 25:31. Allí se nos dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Leamos un versículo más en Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo viene con todos sus ángeles, el cielo queda vacío. Todos los ángeles, dice la palabra de Dios, que vienen con Cristo. ¿Nos podemos imaginar esta escena? Cristo en el cielo, en las nubes del cielo, con todos sus ángeles. El cielo queda vacío de ángeles. Cesa la adoración en el cielo, cesan los cánticos, hay silencio. ¿Pero por qué por 7 días? ¿Y por qué se dice que solo 7 días? O sea que después del séptimo día se tiene que reanudar la música en el cielo, el canto de los himnos, la adoración. Y si se reanuda después de 7 días, vamos a hacer un esquema de eventos. Cristo viene en el sexto sello con todos sus ángeles. Los ángeles que están aquí con Cristo salen a buscar a los escogidos que están esparcidos en todo el globo.
Cuando se dice los cuatro vientos, está abarcando toda la tierra. Ya hemos estudiado que hay ángeles poderosos que están reteniendo los cuatro vientos, o sea, es una manera de decir que Dios está reteniendo los poderes del mal en toda la tierra. Su espíritu restrictivo está cuidando a sus hijos. Ahora, los escogidos están desparramados por todo el mundo. Algunos están aquí en América del Sur, otros en el norte, otros en el centro, otros están en Europa y así en cada continente donde se encuentren hijos de Dios, los ángeles llegarán hasta ese lugar para recogerlos. Y nos llevarán al cielo, dice la palabra de Dios, que haremos este viaje con Jesús. Y hasta que lleguemos allí y Jesús mismo nos diga, entren benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado. Ahora, ¿cuándo se reanuda el sonido en el cielo? Cuando llegamos al cielo. Porque ya hemos leído en la palabra de Dios que lo primero que hacemos cuando llegamos al cielo es cantar. Juan oyó que las multitudes cantaban en alta voz, le daban gloria al Cordero. Pero para que se reanude la música en el cielo, tenemos que volver con los ángeles y con Jesús al cielo. Entonces, ese es el plazo en que Cristo viene y nos lleva a todos al reino de los cielos. 7 días literales. Ese es el plazo por el cual se nos dice que en el cielo habrá silencio por 7 días. No hay ángeles, no hay voces que alaben a Dios. Pero cuando Cristo llega con los ángeles y con todos los salvos, se reanuda la música, se reanuda la voz de Cristo con voz melodiosa llamándonos a heredar el reino de los cielos. Este es el séptimo sello. Para el séptimo sello ya estamos seguros con Cristo. Pero antes de que esto suceda, ocurren otros eventos que tenemos que leerlos también. La pregunta número 2 de este estudio que estamos mirando dice, ¿hasta dónde llegan nuestras oraciones? ¿Y qué se ofrece junto a ellas? Apocalipsis 8, 2 al 5. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Para entender el Apocalipsis, cuando entramos al santuario celestial, al tabernáculo del Señor, por medio de las visiones de Juan, es necesario estudiar el santuario terrenal, porque el santuario terrenal, con todas sus actividades, era una copia del santuario celestial, dice la palabra. Entonces, cuando entendemos las actividades que se realizaban en el santuario terrenal, comprenderemos un poco más las actividades que se realizan en el cielo. Recuerden que en el santuario terrenal, que era administrado por sacerdotes, divididos en 24 órdenes del sacerdocio leví, esto aparece también en el Apocalipsis, porque si hacemos un conteo de los ángeles que tienen actividades que van y vienen, justamente los ángeles son 24 ángeles que tienen diferentes actividades con respecto a los hombres y también actividades en el reino de los cielos. Pero para no marearlos con tanta información, allí encontramos algo interesante sobre el incienso, sobre el incensario. Para más o menos tener una idea, leamos al menos un versículo del Antiguo Testamento donde se nos habla del incienso. En Éxodo 30:35 dice, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. En un incensario se ponían las especies aromáticas con las cuales el sacerdote entraba al santuario de Dios y llenaba de perfume ese lugar que subía a la presencia de Dios, este olor grato. Imagínense que son tan importantes las oraciones de nosotros para Dios que las compara con un perfume de olor grato. Así son tus oraciones y mis oraciones delante de Dios, un perfume para Dios. Entonces, en resumen, nuestras oraciones son mezcladas con este perfume y suben a la presencia del Señor. Este aroma grato llega hasta el altar del Señor. Y el Señor, que siempre contesta las oraciones, contesta también estas oraciones que subió este ángel
a la presencia de Dios. ¿Y cómo contesta? Con las 7 trompetas del Apocalipsis. Es por eso que siempre se malinterpreta el Apocalipsis. Cuando se dice que es un libro de juicios, plagas, catástrofes, en realidad se nos muestra el amor de Dios contestando las oraciones. El amor de Dios hablándonos para que tengamos la debida preparación. Porque cada trompeta que vamos a estudiar es un aviso de parte de Dios, es una advertencia. Así que vamos a ir avanzando en el asunto de las trompetas y vamos a leer lo siguiente. La pregunta número 3 dice, ¿a quiénes afectan las 4 primeras trompetas? Y vamos a hacer un resumen de Apocalipsis 8, 6 al 13. Luego tú puedes leer estos versículos enteros, puedes meditar en estos versículos, pero vamos a extraer algunos conceptos importantes que nos pueden llegar a servir hoy para la debida preparación. Como para hacerles un resumen, en el versículo 7 se nos dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Versículo 9 se nos dice que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 10, la tercera parte de los ríos. Versículo 11, la tercera parte del sol. Aquí vemos en resumen una gran verdad que tenemos que aferrarlas a nosotros como un concepto. Estos juicios de Dios, estos avisos, estas advertencias de Dios no afectan al 100% de las cosas. Alguien dijo una vez, no, pero si el evento no es mundial, no es bíblico. Es decir, que cuando se habla de terremoto, caída de estrellas, tiene que afectar a todo el mundo. Y no es así. Bíblicamente, aquí vemos que los juicios abarcan una tercera parte. ¿Se imaginan si los juicios de Dios fueran mundiales y afectaran al 100%? Entonces nadie quedaría vivo. Pero estos avisos de Dios afectan a una tercera parte. Y los avisos, los castigos, las advertencias de Dios no tocan a los cristianos. Esto hay que saberlo. Así como cuando vino el fin sobre Jerusalén en el año 70. Ellos recibieron un aviso de salir de la ciudad. Y ningún cristiano pereció en Jerusalén. Murieron los judíos que en su impenitencia habían creído que Dios los iba a liberar. Y se aferraron a sus pecados, a sus pasiones, no creyeron al Evangelio. Pero el juicio que cayó sobre Jerusalén, que es un pálido reflejo de lo que va a acontecer en el fin, no afectó a los cristianos. Por esto cuando vos estudias el Apocalipsis, cuando estudias sobre los juicios, no tenés nada que temer. Dios te los está revelando para tu debida preparación para el fin, porque los juicios que caen en las ciudades no afectarán a los hijos de Dios. Ahora, algo a tener en cuenta. Satanás arrastró a la tercera parte del cielo. Aquí pareciera que se le paga con la misma moneda. Pero estos juicios, hay varios teólogos que lo aplican de manera historicista y otros que lo aplican para el tiempo del fin. Nosotros creemos que los eventos que ocurrieron también ocurrirán en el futuro antes de la venida de Cristo. Estas trompetas que ya sonaron en la historia sonarán una detrás de la otra en el tiempo del fin. Porque vemos que estas 4 primeras trompetas que hemos estudiado equivalen al mismo periodo profético que los 4 primeros sellos. Las 4 primeras trompetas afectaron a Roma imperial. Y luego estudiaremos que la quinta y la sexta trompeta afectan a Roma papal, porque afectan a la bestia, al trono de la bestia. Por eso se hablan de eventos históricos. Roma sufrió estas 4 trompetas que fueron avisos de parte de Dios. Pero hay algo interesante, que también, a pesar de que se expresan en la historia, están claramente en la historia, no vamos a entrar en detalle, pero cuando se habla del agua como ajenjo, ¿qué representa el agua en la palabra de Dios? La vida espiritual que nace de alguien que aceptó el Evangelio. Dijo Jesús, cualquiera que beba del agua que yo le daré será en él como una fuente que brota para vida eterna. Si el agua se vuelve amarga, es porque los hombres convirtieron al Evangelio en aquel siglo en algo amargo. Lo hemos estudiado en los sellos. Claramente se dejó de lado la palabra de Dios, se suplantó con tradiciones, se mezcló el paganismo con el cristianismo con la política. Gobernó este hombre de pecado, el Papa,
que tomó posesión de esta edad que fue llamada la edad oscura. Por eso también en las trompetas se nos habla de oscuridad del sol y de los astros, porque es una oscuridad espiritual que ocurrió en la Edad Media. Recordemos que Jesús es la luz del mundo. Sus seguidores son la luz del mundo. Si hay oscuridad, es porque un poder se había levantado para perseguir a los seguidores de Jesús y de esa manera perseguir al mismo Jesús. La luz fue escondida por un tiempo y la iglesia se vio obligada a huir al desierto, a un lugar que Dios tenía preparado por 1260 años. Si bien no vamos a detallar todo, estas 4 primeras trompetas tuvieron lugar en la historia, pero tendrán lugar en el futuro, cuando caigan. ¿Por qué? Porque si hacemos un estudio de las 7 trompetas y las 7 plagas, veremos que hay un paralelismo, hay un parecido muy similar en cada una de las trompetas con cada una de las plagas. Y hay eventos que sí serán literales y que barrerán de la tierra toda vida. No tenemos nada de qué temer. Como siempre digo, Dios protege a su pueblo. Y así como un día el Señor selló la frente de sus hijos y la espada pasó de largo y no afectó a la vida de ellos, así el Señor, cuando suenen las trompetas y cuando caigan las plagas en el tiempo del fin, la espada de los ángeles destructores pasará de largo cuando pase delante de nosotros, porque estaremos sellados por Dios, estaremos protegidos de todos los eventos que van a ocurrir de ahora en más. Una manera de comprender correctamente el asunto de las trompetas se halla en la palabra de Dios. En Josué capítulo 6, este capítulo debe ser estudiado con detenimiento. En Josué capítulo 6, Dios manda a 7 sacerdotes llevar 7 trompetas. Y por 7 días el pueblo daría vuelta a la ciudad y en cada vuelta se tocarían las trompetas. Pero en el último día, en la última vuelta, se tocaban 7 trompetas finales. Y a la 7ª trompeta, los muros de la ciudad se caían y el pueblo de Israel tomaba posesión de Jericó. Y había grandes voces de gozo, de júbilo, porque Dios había entregado en manos de Israel al pueblo de Jericó. Esto vuelve a tener su cumplimiento en el tiempo del fin. En la historia de Josué vemos 7 sacerdotes con 7 trompetas. Allá en el cielo hay 7 ángeles que también son sacerdotes porque ministran en el santuario celestial. Estos ángeles toman las 7 trompetas. Y dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 15:52 que habrá una trompeta final. Y a la final trompeta, cuando suene la trompeta, dice Pablo, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. A la final trompeta, cuando los justos son transformados, cuando los muertos salgan de la tumba, habrá grandes voces en el cielo, dice la 7ª trompeta, porque se cantará gloria a Dios de que Dios le dio el reino a sus súbditos, a sus seguidores. Y este momento será increíble. Por eso las 7 trompetas deben ser estudiadas, pero también debemos poner nuestro foco en el galardón que nos espera. Los juicios ya están ocurriendo. Las copas de la ira de Dios ya están rebalsando, están cayendo gotas de la copa de la ira. Estamos viendo calamidades por doquier. El tiempo del fin ya llegó para muchas personas, la gracia terminó para muchas personas. Por eso tenemos que prepararnos para lo que está por acontecer. Y en resumen, ustedes saben, hermanos, que el mundo está viviendo castigos en este momento. Las ciudades que se apartaron de Dios están sufriendo terremotos. Los lugares donde el pecado está llegando hasta el cielo están sufriendo castigos como Sodoma y Gomorra. Inundaciones, terremotos, incendios arrastran la vida y la propiedad de millones. ¿Qué haremos nosotros al escuchar estos eventos? Aquí mismo en Argentina, en el lugar donde vivo, hay una sequía terrible que está afectando la producción de verduras y de frutas, por lo tanto aumenta el precio de todas las cosas, animales están muriendo en el norte. Estos juicios que vemos que están ocurriendo deben despertarnos a nosotros de comprender que el día de Jesús está llegando.
El Señor dijo, tomen esta enseñanza de la higuera. Así como la higuera brota cuando el verano está cerca, cuando comiencen a suceder estas cosas, sepan ustedes que está a las puertas, que Cristo está a las puertas. Y estar a las puertas es, Cristo se está preparando para volver. En medio de toda esta tormenta que azota al mundo, debemos procurar oír la voz de Cristo que dice, yo soy, no temáis. En medio de estas trompetas que están sonando y que sonarán, en medio de estas plagas que pronto comenzarán a caer, tenemos que mirar a Jesús. Porque los juicios no son para nosotros, hermanos. Los juicios, los castigos que caen, son porque Dios está en pleito con las naciones. Pero a su pueblo lo guía seguro hasta el fin. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no tenemos nada de qué temer si sabemos cómo Dios guió a su pueblo en el pasado. Dios te bendiga y en la próxima ocasión comenzaremos con el estudio de Apocalipsis capítulo 9. Y de mientras, sigamos orando porque las oraciones van siendo llegadas al trono de Dios y pronto Dios contestará y nos librará de nuestros enemigos. Dios te bendiga.